Mi nombre es Elena Vale, y estaba a 9000 metros sobre el océano Atlántico cuando el hombre que más odiaba en el mundo me salvó la vida. Se llamaba Luca Romano, un poderoso jefe de la mafia italiana envuelto en silencio, dinero, trajes negros y esa clase de calma que hacía bajar la mirada a hombres armados antes de que él dijera una sola palabra. Yo trabajaba para él en Romano Maritime, la cara legal de un imperio que todos fingían creer limpio. En el papel, yo era su coordinadora de cuentas. En realidad, era la mujer que arreglaba sus números, cargaba sus archivos, contestaba sus llamadas y veía a hombres poderosos temerle desde el otro lado de mesas pulidas. Conocía sus barcos, sus puertos privados, sus contratos sellados, sus amenazas calladas. Y sabía una cosa con total certeza: Luca Romano no tenía corazón. Aprendí eso un año antes, cuando mi madre estaba en una cama de hospital esperando una cirugía de emergencia y yo estaba parada en su oficina con el orgullo hecho pedazos entre las manos. Le había pedido un día libre y un adelanto de mi sueldo. No supliqué en voz alta. No lloré delante de él. Solo dije: por favor, señor Romano, mi madre podría no sobrevivir la noche. Él me miró, frente a 3 de sus hombres, y respondió: la tragedia personal no detiene los negocios. Esa frase no solo me dolió. Congeló algo dentro de mí. Mi madre sobrevivió porque un pago anónimo llegó al hospital antes de la medianoche. Pero yo nunca conecté ese milagro con él. ¿Por qué lo haría? Luca Romano ya me había mostrado qué clase de hombre era. Desde ese día dejé de esperar suavidad de él. Le di un trabajo perfecto, un respeto frío y un odio tan controlado que casi parecía obediencia. Ahora, un año después, estaba sentada frente a él en su jet privado, porque me había ordenado acompañarlo a una reunión de negocios en la costa. Afuera de la ventanilla no había más que océano. Adentro de la cabina había cuero color crema, madera oscura, copas con bordes dorados, 2 guardias en silencio, un piloto detrás de una puerta cerrada de cabina, y Luca Romano leyendo un expediente como si el cielo mismo le perteneciera. Llevaba una camisa negra abierta en el cuello, un abrigo oscuro a medida doblado a su lado, un reloj costoso en la muñeca, el cabello oscuro peinado hacia atrás, la barba recortada que hacía su rostro verse aún más filoso. Era guapo de la manera más cruel, esa clase de hombre que una mujer notaba incluso cuando toda su sensatez le advertía que no lo hiciera. Yo mantenía los ojos en mi computadora. «Sigues mirándome como si quisieras decir algo», dijo él sin levantar la vista. Cerré la laptop a medias. Me preguntaba si hombres como usted alguna vez sienten culpa. El guardia cerca de la cabina me miró como si me hubiera acercado demasiado a un arma cargada. Luca pasó una página lentamente. La culpa es inútil. Claro que usted diría eso. Sus ojos subieron hacia los míos, grises, fríos, lo bastante firmes como para hacerme tropezar el pulso. Elena, no empieces una conversación que no estás lista para terminar. Escuchar mi nombre en su voz siempre me molestaba. Sonaba demasiado controlado, demasiado íntimo, como si supiera algo de mí que yo nunca le había permitido saber. Me incliné hacia adelante, con la rabia dándome más valor que sensatez. La terminé el día que mi madre casi muere mientras usted hablaba de negocios. La cabina se afiló en silencio. El rostro de Luca no cambió de forma evidente. No se estremeció. No se disculpó. Y sin embargo algo se movió detrás de sus ojos, una sombra cruzando aguas profundas. Antes de que pudiera entenderlo, el jet se sacudió con tanta fuerza que arrojó mi laptop de mis rodillas. Golpeó el suelo con un crujido. Un vaso se hizo añicos cerca del bar. Un guardia se aferró a la pared. El océano afuera de la ventanilla se inclinó. La voz del piloto llegó por el altavoz de la cabina, cortante y tensa. «Señor, tenemos una alarma de presión». Luca se puso de pie de inmediato. Fue entonces cuando el motor derecho explotó. Un destello anaranjado de fuego apareció afuera de mi ventanilla. Todo el jet cayó. No como turbulencia. No como un vuelo con sacudidas, sino como si el cielo se hubiera abierto debajo de nosotros. Mi estómago subió hasta mi garganta. Las luces parpadearon en rojo. El humo se coló por las rejillas del techo en delgadas líneas negras. Un guardia gritó en italiano. El otro se persignó. La puerta de la cabina se abrió de golpe y el piloto gritó: «Prepárense». Impacto en menos de un minuto. Menos de un minuto. Esas palabras me vaciaron el cuerpo. Mis manos se entumecieron. Mi cinturón estaba flojo porque había estado demasiado enojada, demasiado orgullosa, demasiado distraída para ajustarlo bien. Intenté cerrar la hebilla,
pero los dedos se me resbalaron. La cabina se inclinó hacia un lado. Mi hombro golpeó el asiento. Del otro lado del pasillo, Luca me vio. Se desabrochó el cinturón. «Señor, siéntese», gritó un guardia. Luca lo ignoró. Cruzó la cabina que caía con una mano sujetando los respaldos, moviéndose entre el caos como si el pánico no tuviera autoridad sobre él. Una maleta se soltó y le golpeó las costillas. Vidrio roto le cortó la mano. No se detuvo. Llegó hasta mi asiento, se dejó caer de rodillas frente a mí y tomó mi cinturón. «No me toques», grité. Sus ojos se clavaron en los míos. «No es momento de odiarme. Es lo único que me queda». El dolor le cruzó el rostro tan rápido que casi no lo noté. Luego jaló el cinturón, apretándolo sobre mi cintura, y lo cerró. El clic de la hebilla fue pequeño. Definitivo. Aterrador. El jet volvió a caer. El metal chilló detrás de nosotros. El ala afuera de mi ventanilla ardía cada vez más brillante. Luca sujetó ambos lados de mi asiento y puso su cuerpo delante del mío. «¿Qué estás haciendo?» Mi voz salió delgada, quebrada. «Mantenerte con vida. Vas a morir». Su boca se movió como si casi sonriera, pero no había felicidad en ello. «Entonces al menos podrás odiarme a salvo». Lo miré porque no entendía a esta versión de él. El Luca que yo conocía descartaba el dolor, convertía la necesidad en debilidad, hacía que la compasión pareciera mal negocio. Este Luca tenía sangre resbalando desde su sien, un brazo apoyado sobre mi cabeza, mientras el océano se acercaba rugiendo más allá del cristal. Su mano llegó al costado de mi rostro, firme y cálida, obligándome a mirarlo a él y no al agua. «Cuando choquemos, mantén la boca abierta, protege tu cabeza y no luches contra el cinturón». Se me cerró la garganta. «Cuando choquemos». No mintió. Eso me asustó más que el fuego. En ese último segundo, con la cabina destrozándose y la muerte subiendo azul y brillante bajo nosotros, quise que él supiera la verdad. «Te odio», susurré. Su pulgar se movió una vez sobre mi mejilla, lo bastante suave como para romper algo dentro de mí. «Bien», dijo. «El odio es fuerte. Úsalo». El océano se tragó el jet. El impacto rompió el mundo. El metal chilló. El vidrio explotó. El agua entró golpeando con fuerza brutal. El cuerpo de Luca se estrelló sobre el mío, su brazo encerrando mi cabeza, mi cara aplastada contra su pecho, contra el humo, la sal, la sangre y ese aroma tenue y caro que siempre había odiado notar. Por un segundo imposible, escuché su corazón latir. Luego el avión se partió, la luz del sol desapareció y todo se volvió negro. Desperté con arena en la boca y sangre en la lengua. Al principio pensé que estaba muerta, pero los muertos no sienten el sabor de la sal ni les arden las costillas al respirar. Abrí los ojos a una luz del día violenta. Las olas siseaban a pocos metros. Hojas de palmera se doblaban sobre mí. El calor apretaba mi piel. Pedazos de metal plateado estaban esparcidos por la playa como huesos. El jet privado de Luca Romano se había partido en dos. Un ala descansaba en aguas poco profundas. La cola estaba enterrada en la arena y el humo salía en espirales de la cabina rota. No había pista, ni ciudad, ni equipo de rescate, ni camino que llevara a ningún lado. Solo océano en todas direcciones y una delgada línea de selva detrás de la playa. Me impulsé hacia arriba con las manos temblando y casi colapso del dolor. «¡Auxilio!», grité. Mi voz se quebró. «¿Hay alguien vivo?». Ninguna respuesta salió de los restos. Ningún guardia contestó. Ningún piloto maldijo. Ningún paso corrió hacia mí. El silencio después de un accidente no es paz. Es crueldad. Hace que cada voz ausente se sienta como un cuerpo. Entonces escuché un quejido. Giré hacia el sonido y vi a Luca atrapado cerca del fuselaje roto, aprisionado bajo una lámina de metal doblada, con arena y humo alrededor. Sangre le corría por un costado del rostro. Su camisa negra estaba desgarrada en el cuello. Un brazo quedaba atrapado bajo el panel, la mano libre hundida en la arena mientras trataba de liberarse. Sus ojos me encontraron. «Elena», dijo con voz rasposa. El alivio me golpeó tan fuerte que me asustó. «Luca». Su mirada pasó de mí hacia los restos. «Corre». Giré la cabeza y vi el fuego. Una delgada línea anaranjada se arrastraba por la arena, lenta y hambrienta, siguiendo un rastro oscuro de combustible derramado hacia el ala rota. Hacia él. Mi cuerpo se congeló. El hombre que odiaba estaba atrapado junto a un avión en llamas. Y por un instante terrible,
Tuve exactamente lo que alguna vez creí desear, un mundo sin Luca Romano. Podía dar un paso atrás. Podía decirme que él se lo merecía. Podía dejar que el fuego lo alcanzara y llevarme mi odio a casa como prueba de que la justicia a veces tenía llamas. Su voz volvió a llegar, más débil. Elena, vete. Miré la sangre en su rostro. La mano que había cerrado mi cinturón. El cuerpo que había protegido el mío cuando el océano golpeó. Lo odié por hacerme elegir. Tomé una varilla de metal rota de la arena y corrí hacia el fuego. El calor me golpeó la cara antes de llegar hasta él. El humo me quemó la garganta. Los ojos de Luca se afilaron. Te dije que corrieras. Y yo te dije que no me tocaras. Ninguno de los dos obedeció. Metí la varilla bajo el borde del panel y empujé. Apenas se movió. El dolor me atravesó las costillas, pero empujé de nuevo, gritando entre dientes apretados. Luca usó su mano libre para ayudar, el rostro perdiendo color por el esfuerzo. El fuego se acercaba. Un pequeño bolsón de combustible se encendió cerca del ala, con una llamarada tan brillante que me hizo retroceder. Elena, déjalo. Cállate. El tanque puede explotar. Entonces deja de hablar y muévete. Me miró, algo parecido a la incredulidad cruzando la sangre y el humo. Empujé la varilla con cada gota de fuerza que me quedaba. El panel se levantó un par de centímetros. Luca arrancó su brazo atrapado con un sonido brutal que me revolvió el estómago. Extendí la mano hacia él y él tomó mi muñeca. Juntos, trastabillamos hacia atrás por la arena. Apenas habíamos avanzado 6 metros cuando el ala rota estalló. La explosión nos tiró al suelo. Luca giró en el aire y recibió el impacto en el hombro, arrastrándome debajo de él antes de que el fuego y la arena cayeran sobre nosotros. Por un segundo no pude escuchar nada más que un zumbido agudo en mis oídos. Su peso me aplastaba. Su respiración golpeaba mi mejilla. Su corazón latía contra el mío. Estaba vivo. Yo estaba viva. Odié que mi primer sentimiento fuera gratitud. ¿Estás herida?, preguntó. Su voz sonaba áspera, cercana, casi enojada de preocupación. Lo empujé débilmente del pecho. Quítate de encima. Rodó al instante, luego se llevó una mano a las costillas y contuvo el aliento. Su antebrazo izquierdo estaba muy amoratado, raspado hasta la carne viva donde el metal lo había atrapado. Sangre le goteaba de la mano cortada. La explosión le había llenado el pelo de arena, arruinado la camisa, despojado cada centímetro pulido de poder. Y aún así sus ojos buscaron mi rostro antes de revisar sus propias heridas. ¿Te sangra la sien?, dijo. A ti te sangra medio cuerpo. Responde la pregunta. Estoy viva. Miró hacia los restos que ardían. Esa es la única respuesta que importa ahora mismo. Seguí su mirada. El fuego se extendía por parte de la cabina, devorando lo poco que quedaba del lujo. En algún lugar entre ese humo estaban los hombres que habían subido con nosotros. Supe que estaban muertos antes de que Luca lo dijera. Su mandíbula se endureció. Se puso de pie demasiado rápido y se tambaleó. Lo sujeté del brazo sin pensarlo. Él miró mi mano. La solté como si quemara. No te pongas sentimental, dije. Te salvé porque tú me salvaste a mí. Un intercambio justo. Exacto. Me miró un momento, luego apartó la vista. Entonces estamos a mano. La palabra debería haberme satisfecho. No lo hizo. Movimos lo que pudimos antes de que el fuego se tragara más de los restos. Luca daba órdenes porque ese era su instinto, y yo discutía porque ese era el mío. Botellas de agua, un botiquín, 2 mantas de emergencia, un espejo agrietado de la pared de la cabina, un cuchillo pequeño de la cocina, 3 paquetes sellados de comida seca, un tramo de cuerda, un estuche de bengalas medio derretido sin ninguna que funcionara, un contenedor de metal para recolectar agua de lluvia si es que llegaba a llover. Nada de radio, nada de señal de teléfono, ninguna baliza de emergencia en la que confiar después de un choque en el agua. El mar se había tragado una sección del fuselaje, y la cabina de mando era inalcanzable sin cruzar fuego y metal retorcido. Luca se paró en la arena, contando los suministros con el enfoque frío de un hombre construyendo un reino de escombros. Odié lo útil que era. Necesitamos sombra primero, dijo. Luego agua, fuego, curación de heridas y una señal lo bastante grande para ser vista desde arriba. Sigues dando órdenes. Sigo vivo por ellas. ¿Quieres decir por mí? Sus ojos encontraron los míos. Sí. La respuesta simple me tomó desprevenida. Luca Romano no repartía elogios. Apenas repartía oxígeno.
Aparté la mirada antes de que pudiera ver mi rostro cambiar. Bien. ¿Qué quieres que haga? Siéntate. Eso no sirve de nada. Tienes una herida en la cabeza y posibles costillas magulladas. Siéntate antes de que te caigas. Aquí no recibo órdenes tuyas. Entonces acepta un consejo del hombre al que sacaste del fuego. Fue por el botiquín. Yo di un paso atrás. Puedo limpiarme yo misma. Ni siquiera puedes verla. Puedo sentirla. Sentir la sangre correr por tu cara no es entrenamiento médico. Lo fulminé con la mirada. Él esperó, paciente de la manera más irritante. Finalmente me senté en un trozo de revestimiento roto de la cabina. Lucas se arrodilló frente a mí con el botiquín abierto entre nosotros. Sus manos estaban sucias, cortadas, firmes. Vertió agua sobre un paño, luego se detuvo. Esto va a arder. He sobrevivido a tu estilo de gestión. Sobreviviré al antiséptico. Un aliento débil escapó de él. No una risa, pero algo cercano que me inquietó. Tocó el paño contra mi sien. El dolor destelló blanco. Sibilé y le sujeté la muñeca. Su piel estaba tibia bajo mis dedos. No se apartó. Tranquila, dijo. La palabra fue baja, no suave, pero nada en ella era cruel. Limpió la sangre con toques cuidadosos. Su rostro estaba tan cerca que pude ver pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, y una pequeña cicatriz cerca de la ceja que nunca había notado en la oficina. Sin su escritorio negro, sus guardias, su iluminación perfecta, y la distancia que mantenía alrededor de él como una armadura, se veía más joven. No inofensivo, nunca eso, pero humano. Eso me molestó más que la herida. ¿Por qué me miras así? Preguntó. Trato de decidir si el accidente dañó tu personalidad. Todavía es pronto para saberlo. Colocó una pequeña venda en mi sien. Tu sarcasmo sobrevivió al impacto. Qué suerte la mía. Mucha, dijo sin ironía, y la palabra quedó entre nosotros más tiempo del que debía. Aparté la mirada primero. Limpió su propia mano después, rápido y mal. Vi cómo la sangre seguía resbalando del corte en sus nudillos. Se te quedó un pedazo de vidrio. Está bien. Está adentro de tu mano. Dije que está bien. Tomé el paño de sus manos. Y yo dije que se te quedó vidrio. Sus ojos se entrecerraron. Elena, no es momento de hacerte la estatua de la mafia. Le sujeté la muñeca y jalé su mano hacia mí. Me lo permitió, lo cual nos sorprendió a ambos. Su palma era más áspera de lo que esperaba, marcada con cicatrices viejas que no pertenecían a un hombre que solo firmaba documentos. Usé las pinzas del botiquín para sacar la esquirla de vidrio. No se estremeció, aunque sentí los tendones de su muñeca tensarse bajo mis dedos. ¿Sientes dolor? Pregunté. Cuando es útil. Eso no tiene sentido. La mayoría de las verdades no lo tienen. Le limpié el corte y lo envolví con gasa, apretando la venda más de lo necesario porque me enojaba lo cuidadosa que quería ser. Cuando terminé, él miró su mano, luego a mí. Gracias. Las palabras sonaban extrañas viniendo de él. Estuve a punto de decirle que no las dijera, pero la playa estaba demasiado silenciosa, los muertos demasiado cerca, y mi corazón demasiado cansado para otra respuesta filosa. Para media tarde, el sol se había vuelto brutal. El calor temblaba sobre la arena. Los restos humeaban menos, pero el olor a combustible seguía envenenando el aire. Luca eligió un lugar cerca del borde de las palmeras, lo bastante lejos del avión destrozado, lo bastante cerca de la playa para tener visibilidad. Arrastramos tela, cojines y ramas de palmera hacia un refugio improvisado. Él trabajaba con una eficiencia despiadada a pesar de sus heridas. Yo trabajaba porque detenerme significaba pensar. Y pensar significaba recordar la voz del piloto, el silencio del guardia, el océano tragándose el metal. En un momento, Luca levantó una pieza pesada del revestimiento de la cabina y su rostro se puso gris. Sujeté el borde antes de que cayera. ¿No estás bien?, dije. Estoy funcional. Eso no es lo mismo. Hoy lo es. Siempre hablas como si negociaras con tu propio cuerpo. Mi cuerpo suele perder. Eso no es fortaleza. Me miró. No. Sostuve su mirada. No, eso es arrogancia con moretones. Por primera vez, Luca Romano no tuvo respuesta inmediata. Terminamos el refugio cuando el sol bajaba. Era feo, disparejo, probablemente inútil contra el mal tiempo real, pero daba sombra. En la arena abierta, acomodamos pedazos reflectantes de metal y tela pálida en forma de una gran X.
Luca dijo que las aeronaves podrían verla si alguien buscaba en la zona. No pregunté si alguien lo haría. La esperanza se sentía frágil y temía que mi voz pudiera romperla. Al caer la tarde, la isla cambió. La playa brillante se suavizó en dorado. El océano se oscureció, infinito e indiferente. Los pájaros gritaban desde los árboles. La selva detrás de nosotros susurraba con vida que no podíamos ver. Sin el calor, el miedo encontró espacio para respirar. Comimos la mitad de un paquete de comida seca y compartimos una pequeña cantidad de agua. Luca insistió en que bebiera más. Me negué. Él me miró fijo. Yo lo miré de vuelta. Si me ordenas beber, dije, la voy a tirar en la arena. Me entregó la botella. Por favor. Esa sola palabra me venció. Bebí. No mucho, pero suficiente para que dejara de mirar mi boca como si mi supervivencia fuera un problema que debía resolver. ¿Qué tan lejos crees que estamos de tierra firme? Pregunté. Miró hacia el horizonte. Lo suficientemente lejos. Eso no es una respuesta. Es la única en la que confío. La honestidad me asustó. En la oficina, la certeza de Luca había sido insoportable. Aquí, su incertidumbre se sentía peor. ¿Crees que vengan a buscarnos? Pregunté. No respondió de inmediato. Lo agradecí, aunque hubiera preferido no hacerlo. Van a buscar, dijo. Mi gente no va a aceptar el silencio. ¿Tu gente? Sí. ¿Por qué te quieren? Su expresión se cerró. Porque soy necesario. Las palabras eran limpias, amargas, casi invisibles bajo su control. Las escuché de todos modos. Necesario no era lo mismo que amado. Conocía esa diferencia mejor de lo que hubiera querido. Se puso de pie antes de que pudiera responder y reunió fibras de palmeras secas, madera rota, restos del avión. Necesitamos fuego. ¿Los jefes de la mafia normalmente saben hacer fuego? Solo los encantadores. Lo miré con dureza. ¿Eso fue un chiste? Uno pequeño. No lo hagas emocional. Casi sonreí. Casi. Probó primero con el encendedor dañado. Chispeó 2 veces, falló, chispeó de nuevo, luego murió del todo. Luca lo miró con el mismo desprecio frío que usualmente reservaba para hombres incompetentes. ¿Vas a intimidarlo para que funcione? Pregunté. Lo estoy considerando. Avísame si se disculpa. Esta vez la comisura de su boca sí se movió. Rápido y controlado, pero lo vi. Esa imagen le hizo algo extraño al aire entre nosotros. Cambió de método, usando el cuchillo, fibra seca y un pedazo de metal de los restos para golpear chispas. Le tomó más tiempo del que esperaba. Su mano herida se volvió a abrir. El sudor le corría por el cuello. No se quejó, no maldijo, no me pidió que lo reemplazara. Trabajó con enfoque silencioso hasta que una diminuta brasa prendió en las fibras. Se inclinó y sopló con suavidad, protegiéndola con ambas manos. Una pequeña llama se levantó en el crepúsculo. La observé crecer, atónita de cuánto alivio podía traer un fuego tan frágil. Luca lo alimentó despacio, paciente ahora que la paciencia importaba. La luz anaranjada le tocaba el rostro, cortando calidez en sus líneas duras. Se veía cansado. No aburrido, no frío, no intocable. Cansado. ¿Cómo sabes hacer eso? Pregunté. Sus ojos se quedaron en la llama. Mi padre creía que el poder debía sobrevivir a la comodidad. Eso suena a algo grabado sobre la puerta de una prisión. Se sentía como una. La respuesta fue demasiado honesta. No supe qué hacer con ella. La noche cayó rápido. La isla se volvió negra más allá del fuego. El océano seguía moviéndose, un aliento constante en la oscuridad. Cada susurro de las palmeras me tensaba los hombros. Mi ropa mojada se me pegaba a la piel, y cuando el viento cambiaba, el frío se deslizaba por mi cuerpo. Me abracé a mí misma y traté de no temblar. Luca lo notó de inmediato. Claro que lo notó. Ese hombre notaba todo, excepto cuánto daño hacían sus propias palabras. Se quitó el abrigo oscuro de donde se había estado secando sobre una rama y me lo ofreció. Tómalo. No, Luca. Estás herida. Tú eres más pequeña. Eso no es un argumento. Es física. No quiero tu abrigo. Sus ojos sostuvieron los míos a través del fuego. No te pido que me quieras. Te pido que te mantengas caliente. Odié la preocupación silenciosa en su voz. Odié que mi cuerpo deseara el abrigo más de lo que mi orgullo deseaba distancia. Lo tomé con dedos rígidos y me lo envolví alrededor de los hombros. La tela estaba desgarrada, ahumada,
y aún cargaba su calor. Olía a sal, a ceniza, a sangre, y a él. Miré el fuego para no tener que mirar su rostro. Gracias, dije. Se sentó frente a mí, los brazos desnudos bajo las mangas enrolladas, la mano vendada descansando sobre su rodilla. Un intercambio justo. Debí haber aceptado eso. Debí haber dejado que esas palabras reconstruyeran el muro. En cambio, lo vi esconder un escalofrío cuando el viento cruzaba la playa. Giró el rostro hacia el océano oscuro, la mandíbula tensa, fingiendo que el frío no lo alcanzaba. El viejo Luca hubiera hecho que eso pareciera fortaleza. La isla lo hacía parecer soledad. Por un largo rato, ninguno habló. El fuego crepitaba. Los restos se enfriaban detrás de nosotros con suaves tintineos de metal. En algún lugar de la selva, algo se movía entre las hojas. Me apreté más el abrigo. ¿Por qué me salvaste?, pregunté. Luca no me miró. Porque ibas a morir. Esa no es una respuesta. Es la única que importa. No. Los hombres como tú siempre tienen razones. Su mirada se movió del océano al fuego. Hombres como yo. Hombres poderosos, hombres fríos, hombres que cuentan todo antes de moverse. ¿Y qué contaste cuando corriste hacia el fuego por mí? La pregunta le llegó demasiado cerca. Bajé la mirada. Tú me salvaste primero. Un intercambio. Sí. Sus ojos se levantaron. Bajo la luz del fuego se veían menos grises, casi plateados. Entonces, ¿por qué gritaste mi nombre? Se me cerró la garganta. Lo recordé entonces, no como sonido, sino como un sentimiento arrancado de mí cuando lo vi atrapado. Luca. No, señor Romano. No, jefe. Luca. Odié que él lo recordara. Fue el shock, dije. Claro. No suenes divertido. Nunca lo haría. El silencio regresó, pero había cambiado. Algo había entrado en él. No perdón, no confianza, algo más pequeño y más peligroso, conciencia. Me acomodé bajo su abrigo y miré hacia la línea negra donde el océano tocaba el cielo. ¿Crees que sobreviviremos? Lucas se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas, el fuego cortando sombras bajo sus pómulos. Sí. ¿No lo sabes? No. Entonces, ¿por qué lo dices? Sus ojos encontraron los míos, firmes otra vez, pero ya no vacíos. Porque si sueno inseguro, dejarás de luchar. Si dejas de luchar, esta isla gana. No pienso perderte ante la arena, el agua o el miedo. Se me cortó la respiración. Pareció darse cuenta de lo que había dicho solo después de que las palabras salieran. Su rostro se cerró, pero demasiado tarde. Ya había escuchado la grieta. Aparté la mirada antes de que pudiera castigarse por eso. No soy tuya para perder, dije en voz baja. No, respondió. No lo eres. El fuego ardía entre nosotros, pequeño y terco contra la oscuridad. Mi cuerpo dolía. Mi cabeza palpitaba. Mi odio seguía ahí, pero ya no se sentía simple. El hombre frente a mí me había roto el corazón con una sola frase hacía un año. Me había protegido con su cuerpo una hora antes del impacto. Me dejó sacarlo del fuego, limpió la sangre de mi rostro, me dio las gracias, hizo un chiste malo, construyó un refugio, prendió una llama de los restos y me dio su abrigo mientras él temblaba en silencio. Nada de eso borraba lo que había hecho. Nada de eso lo explicaba. Ese era el problema. Los monstruos eran más fáciles cuando seguían siendo monstruos. Luca Romano miraba el fuego como si guardara respuestas que jamás pediría en voz alta. Más allá de él, el jet destruido yacía bajo la luz de la luna, prueba de que todo lo poderoso podía caer. Apoyé mi sien vendada contra el borde desgarrado de su abrigo y escuché el océano. Por primera vez desde el accidente, sentí que la verdad se asentaba sobre mí. Estábamos solos en una isla desierta, sin señal, sin rescate, sin comida más allá de las sobras, y sin nadie en quien confiar salvo el uno en el otro. Lo peor no era el océano a nuestro alrededor ni la oscuridad detrás de nosotros. Lo peor era que después de un día imposible, ya no estaba segura de saber cómo odiarlo. Desperté con el sonido del océano y la ausencia aterradora de Luca Romano. Por unos segundos no recordé dónde estaba. Mi cuerpo buscaba el pequeño departamento que había dejado atrás, el ruido de la calle bajo mi ventana, las cortinas baratas moviéndose con la luz de la mañana, el olor del té de mi madre cuando se quedaba conmigo después de la cirugía. Luego el dolor me trajo de vuelta. Me dolían las costillas. Me palpitaba la cabeza. La arena se me pegaba a la piel. El abrigo alrededor de mis hombros era demasiado grande,
demasiado ahumado, inconfundiblemente suyo. Me senté demasiado rápido y la isla se inclinó. El fuego se había reducido a ceniza gris. El jet destrozado yacía en pedazos bajo el sol de la mañana. La playa estaba vacía. Luca no estaba. Un pánico frío se abrió en mi pecho. Fue estúpido, inmediato, humillante. Claro que se había ido. Los hombres poderosos sobrevivían eligiéndose a sí mismos primero. Tal vez había encontrado una mejor parte de la isla, un punto de señal, agua, algo útil, y decidió que yo lo retrasaría. Tal vez la amabilidad de la noche anterior no había sido más que comportamiento de crisis, un accidente temporal causado por la pérdida de sangre y el humo. Me puse de pie, sujetando su abrigo con una mano y un pedazo de metal roto con la otra. Luca. Mi voz se quebró sobre la playa. Ninguna respuesta. Odié el miedo que corrió a través de mí. Lo odié más de lo que lo odiaba a él, porque sonaba demasiado como necesidad. Luca. Algo se movió cerca de los árboles. Levanté el pedazo de metal, el corazón golpeándome las costillas. Luca salió de la sombra verde con 2 cocos bajo el brazo. Una tira de tela desgarrada atada alrededor de su mano herida, la camisa negra pegada, húmeda, a su pecho. Su rostro seguía cortado, la mandíbula ensombrecida por el agotamiento, pero sus ojos se afilaron en cuanto me vio de pie. ¿Por qué sostienes eso como si planearas asesinar a la isla? Bajé el pedazo de metal antes de que notara que me temblaba la mano. Pensé que te habías ido. Las palabras escaparon antes de que el orgullo pudiera detenerlas. Su expresión cambió. No mucho, pero suficiente. Cruzó la arena despacio, como si un movimiento brusco pudiera asustarme. Fui a buscar agua. Pudiste haber dicho algo. Estabas dormida. Entonces desapareciste sin más. Dejó los cocos cerca del fuego apagado. Yo no dejo gente atrás, Elena. Esa frase golpeó un moretón que no le había mostrado. Aparté la mirada. Qué gracioso. Yo recuerdo muy claramente que me dejaron atrás. Él supo a qué me refería. Lo vi en cómo apretó la boca. El hospital, mi madre, su oficina, esa única frase que había usado como una puerta cerrada en mi cara. No se defendió. Solo tomó un coco y lo golpeó contra una piedra hasta partirlo. Bebe. No tengo sed. Estás deshidratada. No lo sabes. Tienes los labios agrietados. La piel enrojecida. Y casi te caes cuando te pusiste de pie. Bebe. Lo tomé porque discutir requería energía que no tenía. El agua del coco sabía tibia y dulce. Mejor que el orgullo. Él esperó a que tragara, luego apartó la mirada antes de que su preocupación se hiciera demasiado visible. Ese era el patrón de Luca, cuidar, luego retirarse. Dar calidez, luego hacerla parecer estrategia. Pasamos la mañana convirtiendo la supervivencia en trabajo. Luca encontró un delgado hilo de agua dulce más allá de las palmeras, donde la lluvia se juntaba en rocas antes de correr hacia el mar. Marcó el camino con tiras de tela blanca de la cabina atadas a ramas. Yo recolecté hojas anchas para reforzar el refugio mientras él cortaba nervaduras de palmera con el cuchillo pequeño. Se movía con el dolor oculto bajo disciplina. Cada vez que se estiraba demasiado alto, su mandíbula se trababa. Fingí no notarlo hasta que fingir se volvió una crueldad. Tu hombro está peor. Es Jezebel. Sigues diciendo cosas como Jezebel y funcional como si tu cuerpo fuera equipo alquilado. Hoy lo es. No, hoy es el único cuerpo que tienes. Me miró. Eso casi sonó a preocupación. No lo hagas emocional. Una sonrisa tenue le tocó la boca y desapareció antes de volverse peligrosa. Estás aprendiendo mi idioma. Lamentablemente. Para el mediodía, el sol volvió la playa blanca y feroz. Trabajamos en la sombra, arrastrando tela recuperada sobre el refugio, atando cuerda entre 2 palmeras, construyendo un muro bajo de paneles rotos de la cabina para bloquear el viento. Luca me mostró cómo trenzar fibra de palmera en una cuerda tosca. Sus manos se movían alrededor de las mías, guiando sin quitarme el control. En la oficina daba instrucciones como veredictos. En la isla, su voz bajaba en paciencia. Pásalo por debajo, jala, luego aprieta. No con los dedos. Usa la muñeca. Sé cómo atar cosas. Este nudo dice lo contrario. Este nudo está bajo presión. Igual que nosotros. Lo miré. Él me devolvió la mirada, calmo, pero no frío. El aire entre nosotros volvió a cambiar, sutil e indeseado. Jalé la cuerda con demasiada fuerza. Se rompió. Maravilloso, murmuré.
Luca me entregó otra tira. ¿Disfrutas ver a la gente fallar? No. Respeto a la gente que lo intenta de nuevo. La respuesta me dejó en silencio. Esperaba crueldad y seguía encontrando disciplina. Esperaba arrogancia y seguía encontrando contención. Nada de eso lo hacía inocente, pero hacía que mi odio trabajara más. Más tarde, mientras cargaba ramas secas desde el borde de los árboles, pisé una concha filosa escondida bajo la arena. El dolor me atravesó el pie. Solté las ramas y maldije. Luca giró tan rápido que ya tenía el cuchillo en la mano antes de que pudiera parpadear. ¿Qué pasó? Nada, Luca. Es un corte. Vino hacia mí. Siéntate. Puedo caminar. Di un paso y casi me doblé. Me sujetó del codo, firme pero cuidadoso. ¿Puedes discutir sentada? ¿Disfrutas mandonear a mujeres heridas? Solo a las tercas que sangran en la playa. Me ayudó a bajar sobre un pedazo plano de los restos. Traté de mantener el pie lejos de él, pero tomó mi tobillo con suavidad, como si pudiera romperse. El corte era profundo, sangraba, pero no era peligroso. Aún así, cuando su pulgar quitó la arena de mi piel, se me cortó la respiración. Él lo notó y se detuvo. ¿Te dolió? No. Entonces, ¿por qué dejaste de respirar? Porque tus manos están frías. Mis manos no están frías. Tu alma sí. Tal vez se contagia. Me miró un momento, luego limpió el corte sin responder. Su concentración hizo que el mundo se redujera a sus dedos. El ardor del agua, el calor de su palma bajo mi talón. Un jefe de la mafia arrodillado en la arena, envolviendo mi pie con una tira de su propia camisa desgarrada, debería haberse sentido absurdo. En cambio, se sintió íntimo de una manera que no supe cómo combatir. No deberías desperdiciar tu camisa, dije en voz baja. He sobrevivido pérdidas peores. ¿Cómo qué? Sus dedos se detuvieron por medio segundo. La infancia. Esperé, pero la puerta se cerró en su rostro antes de que llegara otra palabra. Terminó de atar la venda y soltó mi pie. No des paso sin mirar. Sí, señor. Cuidado, puedo empezar a disfrutar tu obediencia. Haz eso y camino hacia el océano. Esta vez sí se rió. No mucho, no libremente, pero suficiente para cambiar su rostro. Me sobresaltó tanto que olvidé apartar la mirada. Luca Romano tenía una sonrisa hermosa, precisamente porque parecía algo que no se había permitido en años. Él también pareció darse cuenta. La sonrisa desapareció. El silencio regresó. Lo extrañé de inmediato y me odié por eso. La segunda noche llegó más fría que la primera. La isla se veía cálida de día, toda agua azul y arena dorada. Pero después del atardecer, el viento se volvía cortante y húmedo. Teníamos un fuego más fuerte ahora, un mejor refugio, un pequeño montón de cocos, 2 paquetes de comida restantes, y agua guardada en el contenedor de metal. Luca insistió en racionar todo. Lo acusé de exagerar. Luego el hambre despertó dentro de mí y dejé de bromear. Me dio la mitad más grande de comida. Lo noté, porque el hambre hace visible la justicia. Cambia, dije. No, Luca. Come. Tú también necesitas fuerza. Tengo más reservas. Esa es la forma educada de volver a llamarme pequeña. Es la forma precisa. La precisión es molesta. Se recostó contra un tronco de palmera, la luz del fuego cortando bronce en sus pómulos. Igual que morirse. Partí la comida y puse parte en su mano. Entonces no lo hagas. Miró el pedazo en su palma. No necesitas cuidarme. No lo hago. Estoy protegiendo mi inversión. Si colapsas, tengo que arrastrarte, y pesas mucho. Aceptó la comida. Un intercambio justo. Las mismas palabras del día anterior, pero más suaves ahora. El viento cruzó la playa. Me apreté su abrigo, luego miré sus antebrazos desnudos. Estaba temblando. No obviamente. Luca preferiría sangrar en público antes que temblar con honestidad. El temblor llegaba en pequeñas traiciones, dedos que se apretaban, hombros que se trababan, mandíbula que se cerraba. Lo observé casi un minuto antes de que la rabia subiera. Tienes frío. Estoy bien. Estás temblando. El viento es fuerte. Tu orgullo es más fuerte, pero no más inteligente. Me puse de pie, rodeé el fuego y me senté a su lado, el abrigo todavía alrededor de mis hombros. Él giró la cabeza despacio. ¿Qué estás haciendo? Sobrevivir en tu idioma. Abrí un lado del abrigo y lo empujé sobre su brazo. Su cuerpo se quedó quieto. Demasiado quieto. Elena.
No empieces una conversación que no estás listo para terminar, dije, devolviéndole su propia línea. Por un segundo, ninguno se movió. Luego dejó que el abrigo nos cubriera a ambos. Nuestros hombros se tocaron. El calor se movió entre nosotros, inmediato y sorprendente. El fuego crepitaba. El océano respiraba. Miré fijo hacia adelante, fingiendo que mi corazón no había cambiado de ritmo. La voz de Luca llegó baja a mi lado. No tienes que hacer esto. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Miré las llamas. Porque tú lo harías por mí. Su silencio se volvió pesado. Esa es una suposición peligrosa. No, es una verdad incómoda. Recostó la cabeza contra la palmera y cerró los ojos. La línea de su garganta se movió al tragar. Deberías odiarme. Lo hago. No muy eficientemente. Estoy cansada. Eso explica muchos errores. Debí haberme movido. En cambio, me quedé. Su brazo se relajó lentamente junto al mío. Sentí el momento exacto en que dejó de resistir el calor. No era confianza, todavía no, más bien rendición forzada por el agotamiento. Aún así, me dolió el pecho. Ese día en tu oficina, dije antes de perder el valor, cuando pedí ayuda, ¿pensaste siquiera en mi madre después de que me fui? Sus ojos se abrieron. El fuego se reflejaba en ellos. Sí. Esperé. No ofreció nada más. Eso es todo por ahora. ¿Por qué? Porque algunas respuestas necesitan más que una fogata y un cráneo agrietado. Eso suena a otra forma de evitar la culpa. Tal vez. La honestidad cortaba más profundo que la negación. Me giré hacia él. Me humillaste. Su rostro se tensó. Lo sé. Me hiciste sentir que pedir ayuda era vergonzoso. Lo sé. Y dejaste que te odiara. Su mirada bajó hacia el fuego. Sí. Quería una excusa. Una respuesta cruel hubiera restaurado su viejo molde. En cambio, me dio una responsabilidad silenciosa, y no supe dónde ponerla. ¿Por qué? Susurré. La mandíbula de Luca se movió una vez. Porque la amabilidad con mi nombre pegado a ella puede convertirse en un blanco. Eso no tiene sentido. Lo tiene en mi mundo. Tu mundo está enfermo. Sí. La palabra fue tan simple que me detuvo. Una ráfaga de viento empujó chispas hacia el océano. Luca cambió de posición ligeramente, girando su cuerpo para bloquearla de mí sin parecer que lo hacía. Ahora notaba todo. Sus pequeñas protecciones, su dolor escondido, su negativa a dejar que la necesidad se hiciera visible. ¿Quién te enseñó a vivir así? Pregunté. Sus ojos se quedaron en el agua oscura. Todos los que sobrevivieron cerca de mí. A la mañana siguiente, nubes se juntaron sobre el mar. Luca lo notó primero. Se paró en la playa un largo rato, estudiando el horizonte, una mano presionada contra sus costillas heridas. El cielo se había vuelto blanco grisáceo, el océano más oscuro, inquieto. Tormenta, dijo. ¿Qué tan mala? Lo bastante mala como para que nuestro refugio no aguante. Reconfortante. No trataba de reconfortarte. Casi nunca lo haces. Me miró entonces. Eso no es verdad. La respuesta cayó demasiado suave. Aparté la mirada y empecé a juntar más ramas de palmera. Pasamos horas reforzando el refugio, arrastrando paneles más pesados de los restos, atando todo con cuerda y fibra trenzada. Mi pie vendado me quemaba. El hombro de Luca empeoraba. Ninguno se detuvo. Para media tarde, el viento tenía dientes. Las palmeras se doblaban con fuerza. Las olas golpeaban la orilla con violencia. Movimos nuestros suministros más arriba, hacia los árboles. Luca revisó el refugio de nuevo, luego miró hacia los restos. Si el viento cambia, tal vez necesitemos la sección del fuselaje. El avión roto. La parte que no se quemó. El metal aguanta mejor. A menos que nos corte en dos. Toda opción tiene defectos de personalidad. Lo miré. Te vuelves más gracioso deshidratado. Intentaré no disfrutarlo. La primera lluvia golpeó como piedras lanzadas. En minutos, la playa desapareció bajo cortinas de agua. El viento desgarraba el refugio. El fuego siseó y murió. La oscuridad llegó temprano, espesa y ruidosa. Luca tomó mi mano y me jaló hacia el lado reforzado justo cuando el techo se rompió sobre nosotros. Una rama de palmera se soltó y voló cerca de mi cara. «¡Muévete!», gritó. Corrimos hacia el fuselaje parcial, las cabezas agachadas, la arena y la lluvia picándonos la piel. Mi pie herido resbaló. Luca me sujetó de la cintura,
pero el movimiento le costó caro. Un pedazo de metal suelto se balanceó con el viento y le golpeó el hombro. No hizo ningún sonido, lo cual me asustó más de lo que hubiera hecho un grito. Llegamos a los restos y nos arrastramos hacia una sección desgarrada inclinada contra las rocas. Olía a humo y sal, pero bloqueaba lo peor del viento. Lucas sostuvo un panel suelto en la entrada mientras la lluvia golpeaba el metal sobre nosotros. «Tu hombro», dije. Después. «No, ahora, Luca. Sujeta ese panel». «Lo estoy sujetando». «Está sangrando». Dije que después. El relámpago destelló blanco y violento. Por un segundo, su rostro pareció tallado en dolor. Luego el trueno golpeó y el panel se sacudió con fuerza suficiente para soltarse. Luca empujó su cuerpo contra él, cubriéndome de la lluvia abierta. «Ponte detrás de mí». «Deja de hacer eso». «¿Hacer qué?» «Ponerte entre yo y todo». «Funciona. Te va a matar». Sus ojos me encontraron a través de la oscuridad. «Esta noche no». La tormenta duró para siempre. Tal vez horas. Tal vez una vida. Nos acurrucamos dentro del avión roto mientras la lluvia convertía el mundo exterior en ruido. El agua se filtraba por las grietas y corría por nuestras espaldas. El frío se hundía profundo. No podía dejar de temblar. El calor del cuerpo de Lucas se convirtió en lo único sólido en la oscuridad. Al principio nos mantuvimos separados. El orgullo trazó una línea entre nosotros. La hipotermia la borró. Me atrajo hacia él con un brazo, su espalda hacia la abertura, su cuerpo recibiendo el viento. Debí haber resistido. No lo hice. Mi mejilla descansó contra su pecho. Su corazón latía más lento que el mío, pero no calmado. Nada en él era calmado ahora. Sostenía el control unido con ambas manos. «¿Estás ardiendo?», susurré. «Tengo frío». «No hay fiebre». No respondió. Toqué su frente. «Calor. Demasiado calor». «Luca, no es nada. Si dices usable o funcional, te voy a golpear». Un aliento débil escapó de él. «Anotado». Su hombro herido se había hinchado mal. La piel alrededor del impacto estaba oscura y el corte cerca de la clavícula se había vuelto a abrir. Arranqué una tira limpia del forro de la manta de emergencia y usé el último toallita antiséptica del botiquín. Se sentó con la espalda contra la pared del fuselaje, la mandíbula apretada mientras yo limpiaba la herida, sus ojos cerrándose una vez con fuerza. «¿Duele?», pregunté. «Sí». La respuesta me sobresaltó. «Lo admitiste. La tormenta debe ser peor de lo que pensaba». Presioné la venda en su lugar, luego la sostuve ahí porque no quedaba cinta. La lluvia rugía sobre el pequeño refugio de metal. El mundo se había reducido a su respiración y mi mano sobre su herida. «¿Quién te cuida cuando estás así?», pregunté. «Nadie me ve así». Esa no fue mi pregunta. Sus ojos se abrieron. La fiebre los volvía más brillantes, menos protegidos. «Nadie». Las palabras se deslizaron bajo mis costillas. Pensé en su oficina, sus guardias, su riqueza, su reputación. Todo ese poder rodeándolo como muros. «Necesario», había dicho. «No amado». Miré mi mano sobre su pecho. «Eso suena solitario». «Es seguro». «No, Luca. Es solitario». Su mirada recorrió mi rostro, más lento de lo usual, como si la fiebre le hubiera quitado la distancia que solía mantener. «Dices mi nombre diferente ahora». Me quedé quieta. «¿Cómo?». «Como si ya no lo estuvieras arrojando». Quise negarlo. No pude. La tormenta no nos dejaba ningún lugar donde escondernos. Su cabeza cayó hacia atrás contra el metal. Por un rato, entró y salió de la conciencia. No completamente dormido. No completamente despierto. La fiebre soltaba palabras que jamás hubiera ofrecido a la luz del día. «No dejes que vean debilidad», murmuró. Me acerqué más. «¿Quién?». «Hombres que huelen la debilidad». «Estás a salvo». «Los jefes nunca están a salvo». Sus cejas se juntaron. «Un jefe no suplica, no necesita, no ama en lugares donde los enemigos pueden contarlo». Se me apretó la garganta. «¿Quién te dijo eso?». «Todos». Su voz se quebró en la última sílaba. Le peiné el cabello mojado hacia atrás de la frente y sentí algo dentro de mí abrirse a pesar de toda advertencia. Esto no era perdón. Todavía no. La herida que me había dejado seguía existiendo. Pero el odio requiere distancia, y Luca estaba demasiado cerca, demasiado humano, demasiado dolorosamente solo. Cerca del amanecer, la tormenta se debilitó.
La lluvia se suavizó a un susurro constante. El fuselaje crujía a nuestro alrededor. La fiebre de Luca cedió lo suficiente para que pudiera concentrarse. Le di agua de nuestro contenedor de metal, sosteniéndolo mientras bebía. Su mano temblaba demasiado como para ocultarlo. Me asustaste, dije. Me disculpo por la molestia. No te escondas detrás de los modales. Sus ojos se movieron hacia mí. ¿Qué quieres que diga? La verdad. Apartó la mirada. La verdad no siempre es un regalo. Tampoco el silencio. Absorbió eso. Afuera, el cielo empezaba a volverse gris. Reuní valor desde el cansancio. Ese día en tu oficina, dijiste que la tragedia personal no detiene los negocios. Fui al baño y lloré en mi mano porque no podía dejar que tus hombres me escucharan. Mi madre sobrevivió, pero nunca te perdoné. Necesito que sepas eso. Su rostro se tensó como si cada palabra golpeara físicamente. Lo sé. Deja de decir eso. Sí lo sé. Entonces, ¿por qué? Su garganta se movió. Por primera vez, Luca Romano se veía asustado de una respuesta. Porque tenía hombres en esa sala que hubieran usado el nombre de tu madre contra ti si sabían que te importaba. El mundo pareció detenerse. ¿Te importaba? Cerró los ojos brevemente. Tu trabajo importaba. Tu lealtad importaba. Tu vida fuera de mi oficina importaba más de lo que te diste cuenta. La rabia se levantó porque la suavidad llegaba demasiado tarde. Entonces me humillaste para protegerme. Tomé una decisión cruel porque pensé que la crueldad sería más limpia. No fue limpia. No fue protección. Fue abandono con mejores excusas. Me miró entonces, y el dolor en sus ojos estaba tan abierto que dolía. Sí. Una palabra honesta. Sin defensa, sin estrategia. Me puse de pie porque ya no podía respirar en ese espacio pequeño. La lluvia goteaba del metal desgarrado. Mi pie vendado palpitaba. ¿Entiendes lo que me hiciste? Lo he entendido cada día desde entonces. Entonces, ¿por qué nunca dijiste nada? Su voz bajó. Porque no supe cómo pararme frente a ti sin el monstruo que ya creías que era. Eso robó el siguiente aliento de mi ira. Salí hacia la mañana húmeda antes de que las lágrimas pudieran humillarme. La isla después de la tormenta se veía herida. Ramas dispersas por la playa. Nuestro refugio inclinado, medio colapsado. La señal X se había hecho pedazos. Los suministros habían sobrevivido solo porque los habíamos movido más arriba. El océano brillaba bajo un cielo pálido, como si no hubiera pasado la noche intentando borrarnos. Luca me siguió unos minutos después, más lento de lo usual, un brazo apretado contra su costado. Necesitamos una mejor señal, dijo. Necesitas descansar. El rescate no va a llegar porque yo descanse. El rescate tampoco va a llegar si mueres tratando de impresionar al cielo. Me miró. No estoy tratando de impresionar al cielo. Bien. Ya ha visto aviones antes. Una sonrisa cansada le tocó la boca. Luego su mirada se movió hacia el elevado rocoso al final de la playa, donde piedra oscura se levantaba sobre las palmeras. Terreno alto. Si reconstruimos la señal ahí arriba, usando el espejo y el humo, tal vez tengamos mejor oportunidad. Tu hombro apenas se puede mover. Entonces tú tendrás que hacer el trabajo. Eso sonó casi a confianza. No lo hagas emocional, dije, poniendo los ojos en blanco, aunque algo cálido se movió por mi pecho. Pasamos la mañana reuniendo lo que quedaba. Fragmentos del espejo, tela brillante, cuerda, madera húmeda, fibras secas de la parte protegida de los restos. La subida a las rocas fue más difícil de lo que parecía. Mi pie nos retrasaba. El hombro de Luca hacía peligroso cada movimiento. Nos movimos juntos de todos modos, no con suavidad, no con gracia, pero con un ritmo que no habíamos tenido antes. Él me sostenía en las piedras sueltas. Yo cargaba los suministros más ligeros para que dejara de fingir que el dolor era una personalidad. A mitad de camino, resbalé. Luca me sujetó de la cintura con su brazo bueno, jalándome contra él. Mis manos cayeron sobre su pecho. Por un segundo, la playa, los restos, el hambre, el miedo, todo desapareció. Su rostro estaba a centímetros del mío. El agua de lluvia se aferraba a sus pestañas. Cuidado, dijo, la voz áspera. Lo estoy. No, eres valiente. Es diferente. No pude apartar la mirada. ¿Halagas a todas las empleadas varadas? Solo a las que me sacan de incendios. ¿Un intercambio justo? No. La respuesta fue inmediata, silenciosa, peligrosa.
Mi corazón golpeó con fuerza contra mis costillas. No. Sus ojos bajaron a mi boca, luego regresaron a los míos con visible esfuerzo. Algunas deudas no se pueden equilibrar. El aire cambió. Mis manos seguían sobre él. Su brazo seguía alrededor de mí. Si me acercaba un poco más, no habría vuelta atrás fácil. Luca parecía saberlo también. Elena, dijo, y mi nombre ya no sonaba a orden, sino a advertencia que se daba a sí mismo. No me mires como si fuera mejor de lo que soy. Mi voz salió más suave de lo que quería. Entonces deja de demostrarme que estoy equivocada. Por un instante, casi me besó. Lo sentí antes de que sucediera. La atracción, la rendición, la terrible posibilidad. Entonces di un paso atrás. No porque no lo quisiera. Porque sí lo quería. Y desearlo antes de entenderlo se sentía como otro accidente. Luca me soltó de inmediato. Sin enojo, sin presión, solo una sombra cruzando su rostro. Tienes razón, dijo. ¿Sobre qué? Es demasiado pronto. Esa suavidad casi me deshizo. Llegamos a la cima de las rocas cerca del mediodía. Desde ahí, la isla se veía pequeña e imposible. La playa se curvaba como una cicatriz pálida. La selva se agrupaba oscura detrás. Los restos partidos a lo largo de la orilla. El océano se extendía sin piedad en todas direcciones. Sentí la verdad de nuestro aislamiento con más fuerza desde arriba. Abajo, la playa me había engañado haciéndome pensar que ocupábamos un lugar. Desde aquí, vi que éramos una mota. Luca colocó los pedazos de espejo en un círculo poco profundo y arregló tiras de tela en un marcador brillante sobre la roca oscura. Yo reuní fibras secas de la bolsa mientras él construía una base de humo. Si pasa un avión, usamos el espejo, dijo. Si aparece un barco, hacemos humo. ¿Y si no aparece nada? Ató una tira de tela a un palo y lo plantó entre las rocas. Entonces seguimos viviendo hasta que aparezca algo. Miré su perfil. Los moretones, la sangre, la vida terca en él. Haces que la supervivencia suene simple. No es simple. Es estrecha. ¿Qué quiere decir eso? Una tarea a la vez. Una hora, un aliento. El pánico quiere el futuro entero de una vez. La supervivencia se niega a dárselo. Recordé la sala del hospital de mi madre, el monitor pitando, las cuentas, como una hora podía convertirse en un mundo entero cuando el miedo lo estrechaba. Eso es lo primero útil que me has enseñado. Trataré de no arruinar el momento. Trabajamos hasta que el sol se abrió paso entre las nubes. Justo cuando empezábamos a bajar, mi pie herido se torció sobre una roca mojada. Resbalé hacia un lado, hacia un precipicio filoso donde las olas rompían abajo. Luca se lanzó, su mano cerrándose sobre mi muñeca. El movimiento le desgarró el hombro herido. Lo escuché en el sonido que no logró contener. Me jaló de vuelta con esfuerzo brutal, pero la roca suelta bajo él se rompió. Cayó con fuerza, deslizándose hacia el borde. Luca. Caí de rodillas y lo sujeté con ambas manos. Su cuerpo se detuvo de golpe, las botas colgando sobre el vacío, una mano aferrada a una grieta en la roca, la otra inútil por el hombro herido. Su rostro se había puesto blanco. Suelta mi brazo malo, forzó. No voy a soltar nada. Elena, escucha. No, no puedes sostenerme. Mírame. Mi pie gritaba. Mis costillas ardían. Mis palmas resbalaban en la piedra mojada. Debajo de él, el océano golpeaba las rocas con fuerza suficiente para estallar en blanco. Luca miró hacia arriba, hacia mí. Y por primera vez desde que lo conocía, un miedo real entró en sus ojos. No por él. Por mí. Si te arrastro conmigo, no lo harás. Si lo hago, sueltas. La rabia me llenó, limpia y brillante. Deja de ordenarme sobrevivir sin ti. Las palabras cambiaron su rostro. Afiancé las rodillas, envolví ambas manos alrededor de su muñeca y jalé con todo lo que me quedaba. Él empujó con su brazo bueno. Centímetro a centímetro, dolor tras dolor, lo arrastramos lejos del borde. Cuando finalmente rodó hacia la piedra segura, me derrumbé a su lado, temblando tanto que me castañeteaban los dientes. Por varios segundos, ninguno se movió. El océano rugía abajo como decepcionado. Luca giró la cabeza hacia mí. Su respiración era áspera. El sudor y la lluvia se mezclaban en su rostro. Me salvaste otra vez. Miré el cielo porque mirarlo a él se sentía imposible. Deja de necesitarlo. Lo intento. Intenta más. Un sonido débil escapó de él. Casi una risa.
Luego el dolor lo dobló en dos. Me incorporé y vi su hombro sangrando a través de la venda. El pánico me golpeó rápido. Necesitamos bajar. Dame un minuto. No tienes un minuto. Estás sangrando. Elena, no. No te vas a morir después de hacerme quererte. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Luca se quedó quieto. Incluso herido, incluso sin aliento, capturó la verdad mientras caía entre nosotros. Sus ojos buscaron los míos. ¿Entonces te importo? Se me apretó la garganta. Quise retractarme. Vestirlo de rabia. Llamarlo shock. No pude. No después del fuego, la tormenta, su fiebre, su mano alrededor de mi muñeca, mi propio terror cuando casi cayó. Presioné la venda con fuerza contra su hombro y aparté la mirada. Cállate y respira. Su mano, raspada y temblorosa, cubrió la mía por un breve segundo. No para moverla. No para controlarla. Solo para sentir que estaba ahí. Estoy respirando, dijo en voz baja. Porque tú me lo dijiste. Odié lo cerca que sonó eso a confianza. Bajamos de las rocas despacio, mi brazo alrededor de su cintura, su brazo bueno sobre mis hombros. Cada paso nos dolía a ambos. Ninguno se quejó. La playa nos esperaba abajo, brillante y arruinada, nuestro refugio dañado, nuestro fuego apagado, nuestra señal reconstruida arriba como una plegaria. Para cuando llegamos al campamento, Luca apenas se mantenía en pie. Lo acomodé sobre la arena bajo la sombra de las palmeras y me arrodillé a su lado. Sus ojos estaban medio cerrados, el rostro sin color. Pero cuando alcancé el agua, me sujetó la muñeca. Tu pie primero. Casi me reí del agotamiento. Eres imposible. Eficiente. Molesto. Vivo. Lo miré entonces, al frío jefe de la mafia despojado hasta la sangre, la fiebre, la terquedad y el sacrificio, y sentí como la última forma limpia de mi odio se derrumbaba. Algo más ocupó su lugar, algo aterrador porque todavía no tenía nombre. Le di agua, sostuve el paño sobre su hombro y me quedé a su lado mientras el sol bajaba sobre el mar vacío. La isla se había llevado nuestro avión, nuestra certeza, nuestra distancia, y casi su vida. Nos había dejado con hambre, dolor, un refugio dañado, una señal en las rocas, y una verdad que ya no era lo bastante fuerte para negar. Había odiado a Luca Romano cuando caímos del cielo. Pero en algún punto entre el fuego, la tormenta y el borde de ese acantilado, odiarlo se había vuelto más difícil que sostenerlo. El primer avión de rescate pasó sobre nosotros sin ver la señal. Estaba arrodillada junto a Luca bajo la sombra de las palmeras, presionando un paño mojado contra su hombro afiebrado, cuando el sonido cortó la tarde como una cuchilla. Al principio pensé que la isla nos jugaba otra broma cruel. El viento entre el metal roto a veces sonaba a voces. Las olas contra los restos a veces sonaban a pasos. El hambre y el miedo ya le habían enseñado a mi mente cómo mentir. Entonces los ojos de Luca se abrieron. Avión, susurró. Miré hacia arriba y vi una pequeña aeronave blanca moviéndose por el cielo brillante, más allá de la línea de palmeras. Por un segundo congelado, no pude moverme. El rescate se había vuelto una idea demasiado dolorosa de tocar. Luca se impulsó sobre un codo y casi colapsó. El espejo. Tomé el espejo agrietado de la cabina de nuestros suministros y corrí hacia la playa abierta, mi pie herido gritando con cada paso. Aquí. Grité, agitando un brazo, destellando luz del sol con el espejo en ráfagas salvajes y desesperadas. Estamos aquí. El avión siguió moviéndose. No giró. No bajó la velocidad. Se volvió más pequeño, más silencioso, más lejano, hasta que el cielo lo tragó por completo. Mi brazo cayó. El silencio que siguió se sintió más pesado que el accidente. Detrás de mí, Luca intentó ponerse de pie y falló. Me giré antes de que golpeara la arena y lo atrapé mal, ambos hundiéndonos de rodillas. No nos vieron, dije, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. La respiración de Luca era áspera. Su piel ardía bajo mis manos, pero sus ojos seguían fijos en el cielo. Entonces la próxima vez haremos que nos vean. ¿Y si no hay próxima vez? Siempre hay una próxima tarea. Estoy cansada de tareas. Su mirada llegó hasta la mía, despojada de mando y orgullo. Yo también. Esa honestidad casi me rompe. Me senté a su lado en la arena, nuestros hombros tocándose, el fuego muerto entre nosotros y el océano extendiéndose más allá de la esperanza. Por primera vez desde que llegamos a la isla, Luca no me dijo qué hacer. No construyó, no planeó, no racionó, no calculó,
no convirtió el miedo en instrucciones. Recostó la cabeza contra el tronco de la palmera y cerró los ojos, demasiado exhausto como para fingir. Lo miré. Los moretones en sus costillas, la sangre seca en su sien, la venda que le había atado alrededor del hombro, la camisa negra desgarrada que ya no lo hacía verse intocable. La isla le había quitado primero el título, luego el traje, luego la distancia y finalmente el silencio. Debajo de todo eso, seguía siendo peligroso, seguía siendo orgulloso, seguía siendo Luca Romano. Pero también era un hombre que había pasado días dándome la parte más grande del agua, parándose entre yo y las tormentas, cargando el dolor como si fuera parte de su trabajo, y susurrando verdades que la fiebre había arrastrado de lugares que llevaba años bajo llave. Odié que el avión de rescate nos hubiera pasado por alto. Odié más haber mirado el cielo y pensado, si nos llevan de regreso, ¿voy a perder esta versión de él? Esa noche, la fiebre de Luca regresó, no tan violenta como antes, pero suficiente para mantenerme despierta. Reconstruí el fuego con manos temblorosas, lo alimenté despacio, y usé la última tela limpia para refrescarle el rostro. Entraba y salía de la conciencia, hablando en fragmentos. Algunos en italiano, algunos nombres que no reconocía. Una vez abrió los ojos y me miró con una claridad que me dejó sin aliento. Si volvemos, dijo, no dejes que te hagan sentir pequeña. ¿Quiénes? Mi mundo. Tu mundo no me asusta. Debería. A mí me asustó antes. Sus dedos encontraron los míos en la oscuridad. Miré nuestras manos unidas. Su agarre era débil, pero seguía sosteniéndose como si soltarse requiriera permiso. Ahora sé que hasta los jefes sangran. Una sonrisa cansada tocó su boca. Vas a usar eso en mi contra. En cada oportunidad que tenga. Su pulgar rozó mis nudillos. Bien. Se durmió después de eso, y yo me quedé despierta viendo la marea. Cerca del amanecer, tomé una decisión. Esperar no era suficiente. La señal en las rocas necesitaba humo lo bastante fuerte para manchar el cielo. Junté hojas húmedas para humo espeso, fibras secas para llama, y pedazos de goma negra de los restos porque Luca había dicho que el humo oscuro se veía desde más lejos. Trabajé hasta que las manos se me llenaron de ampollas. Cuando despertó, esperaba que se enojara porque me había movido sin él. En cambio, me observó desde la sombra con algo tranquilo en la mirada. Hiciste una chimenea de humo. Escuché cuando me enseñaste. Eso es peligroso. ¿Para quién? Para cualquiera que te subestime. Traté de sonreír, pero se me apretó la garganta. ¿Lo hiciste tú? Sí. Sin excusas, sin salidas elegantes. Solo la verdad. Me arrodillé a su lado y le entregué agua. ¿Todavía? Tomó el contenedor, bebió despacio, luego respondió con los ojos en los míos. No. Ahora temo que seas más fuerte que yo. Eso no es miedo. Es sentido común. Casi se rió. El sonido fue débil, pero real. Más tarde esa mañana, vimos el barco. Apareció como una marca blanca en el horizonte, tan pequeña que al principio pensé que era luz del sol. Luego se movió contra las olas. Lucas se obligó a ponerse de pie, tambaleándose una vez antes de que le pusiera el brazo alrededor de la cintura. Juntos subimos a medio camino hacia las rocas, lo bastante cerca para alcanzar la chimenea de humo sin arriesgar el acantilado otra vez. Mi pie palpitaba. Su cuerpo se apoyaba más pesado con cada paso. Encendimos las fibras secas. La primera llama prendió, luego las hojas húmedas humearon. Agregué la goma. Humo negro espeso se retorció hacia el cielo azul. Luca tomó el espejo de mis manos y lo inclinó hacia el barco con destellos lentos y precisos. Sigue alimentándolo, dijo. Lo sé, Luca. Más hojas. Lo sé, Elena. Si dices una orden más, te empujo colina abajo después del rescate. Su boca se curvó. Amenaza justa. El barco cambió de dirección. Lo vi antes de creerlo. Giró hacia nosotros, cortando el agua con una estela blanca detrás. Las rodillas casi me fallaron. El brazo de Luca se apretó alrededor de mí. No supe si para sostenerme a mí o a sí mismo. ¿Nos ven?, susurré. Sí. De verdad nos ven, su voz sonó baja, cerca de mi oído. Te dije que lo lograríamos. El rescate llegó en pedazos. Hombres gritando con chalecos anaranjados. Un pequeño bote inflable luchando contra el oleaje. Manos extendiéndose hacia mí. Preguntas médicas que no supe responder. Una manta alrededor de mis hombros, aunque todavía llevaba el abrigo arruinado de Luca. Cuando intentaron levantarme a mí primero,
sujeté la muñeca de Luca. Juntos, dije. El rescatista malinterpretó y me dijo que él estaría justo detrás de mí. Negué con la cabeza con fuerza suficiente para nublar mi visión. No, juntos. Luca miró hacia abajo, hacia mi mano sujetando su muñeca. Algo cambió en su rostro. Algo demasiado privado para los extraños alrededor. Elena, vete. No empieces. Estás herida. Tú también. Tú primero. Ya no más. Las palabras salieron de la isla, del fuego, la tormenta, el acantilado. Las noches que sobrevivimos negándonos a dejar que el otro desapareciera. Luca me miró, luego dio el más pequeño de los asentimientos. Juntos, dijo. Dejamos la isla de la misma manera en que la habíamos sobrevivido. Una mano aferrada a la otra, ambos demasiado tercos para soltarse. El hospital se sentía más ruidoso que el accidente. Máquinas pitando. Puertas abriéndose y cerrándose. Doctores haciendo preguntas. Enfermeras moviéndose a mi alrededor con una amabilidad profesional que me daban ganas de llorar. Me limpiaron los cortes, me vendaron bien el pie, me revisaron las costillas, me escanearon la cabeza, y me dijeron que tenía suerte. Yo sabía que esa suerte tenía el latido de Luca y humo en el pelo. Lo llevaron a otra habitación por su hombro, deshidratación, fiebre, costillas magulladas. La primera vez que nos separaron, el pánico subió tan rápido que casi me arrancó el suero del brazo. Una enfermera me tocó el hombro y dijo: «Está al final del pasillo». El final del pasillo se sintió como otro continente. Horas después lo vi de nuevo a través de un panel de vidrio. Estaba sentado erguido en una habitación privada de hospital, vistiendo una camisa blanca en lugar de negra, un brazo en cabestrillo, el rostro más limpio pero de alguna manera más duro. Hombres de traje oscuro lo rodeaban. Su mundo había llegado. Guardias, asesores, abogados, hombres silenciosos con zapatos caros y ojos vigilantes. Llenaban la habitación sin apretujarla, esperando su voz, su mirada, su permiso. Luca Romano estaba de vuelta entre gente que le temía, y vi cómo la isla empezaba a desaparecer de su rostro. Me vio a través del vidrio. Por un segundo, la máscara se agrietó, sus ojos se suavizaron. Luego un hombre mayor se paró frente a mi vista. Alto, con el cabello plateado, vestido con un traje oscuro que parecía más viejo que la moda y más pesado que el dinero. Vittorio. Conocía su nombre por susurros de oficina. El consigliere de Luca, el viejo amigo de su padre, el hombre que había ayudado a convertir a un niño doliente en un jefe temido. Me miró a través del vidrio como si yo fuera arena todavía pegada a los zapatos de Luca. La enfermera me hizo retroceder antes de que pudiera escuchar qué se decían. Pasaron 2 días en esa extraña media vida entre la supervivencia y el regreso. Luca envió doctores, comida, ropa nueva, seguridad afuera de mi puerta, y silencio. No vino, ni una sola vez. El primer día me dije que necesitaba tratamiento. El segundo, entendí. Estaba reconstruyendo el muro otra vez, ladrillo a ladrillo, usando la protección como excusa para la distancia. En la tercera mañana, Vittorio me visitó. Entró a mi habitación con un golpe suave, sin flores, sin disculpa, sin calidez. «Señorita Vale», dijo. «¿Cómo va la recuperación?» «Viva». «Bien». Luca insistió en los mejores doctores. Luca pudo haber insistido en venir él mismo. La expresión de Vittorio no cambió. Está manejando muchas responsabilidades. Claro. La tragedia personal no detiene los negocios. Sus ojos se afilaron ante la frase. Debería entender algo. Una isla crea vínculos inusuales. Miedo, hambre, heridas, aislamiento. Esas condiciones pueden hacer que la supervivencia se sienta como amor. Mis manos se apretaron alrededor de la manta. ¿Luca lo mandó a decir eso? No. Luca no está listo para escucharlo. Pero usted sí. Soy lo bastante viejo para saber que un hombre en su posición no puede permitirse debilidad. Lo miré con atención. ¿Cree que yo soy debilidad? Creo que es humana. Eso la hace más peligrosa que cualquier enemigo. Las palabras cayeron con crueldad silenciosa, porque no fueron gritadas. En la isla, continuó, usted vio a Luca sin su nombre. Aquí, su nombre alimenta familias, paga deudas, mantiene la violencia en equilibrio y sostiene la lealtad de hombres que se convertirían en monstruos sin un monstruo más fuerte por encima de ellos. Si empieza a elegir la suavidad, otros lo van a poner a prueba. Tal vez deberían. La boca de Vittorio se tensó. Usted es joven. No, estoy cansada.
Me estudió un momento, luego se giró hacia la puerta. Si le importa, no le pida que se convierta en alguien que su mundo va a destruir. Después de que se fue, me senté en la cama del hospital y sentí la isla alejarse cada vez más. Tal vez Vittorio tenía razón en algo. Tal vez la supervivencia había vuelto todo más filoso que la vida real. Tal vez Luca solo había sido suave porque no había nadie cerca para castigarlo por ello. Esa tarde, una enfermera trajo los papeles de alta y una pequeña carpeta de documentos médicos. Su madre llamó 2 veces, dijo con amabilidad. Sonaba preocupada. Le dijimos que usted estaba estable. Mi madre, Rose Vale, terca, cálida, todavía viva gracias a un pago milagroso que nunca había entendido. Hojeé la carpeta mientras la enfermera revisaba mi vía intravenosa. Un recibo financiero se deslizó de los papeles. La mayoría de los costos del hospital estaban cubiertos por la cuenta médica privada de Luca. Eso no me sorprendió. Lo que me congeló fue la nota antigua adjunta abajo, pago de emergencia anterior verificado a través del fideicomiso romano de alivio. Fecha, 1 año antes. La fecha de la cirugía de mi madre. Se me helaron las manos. ¿De dónde salió esto?, pregunté. La enfermera miró el papel. Facturación agregó su registro anterior porque ambos estaban conectados al mismo par. ¿El mismo par? Sí. Fideicomiso romano de alivio. La oficina del señor Romano autorizó ambos. La habitación se quedó en silencio a mi alrededor. Un año de odio se movió bajo mis pies. Pago anónimo antes de la medianoche. Mi madre salvada después de que Luca me cortara con una sola frase. Él había pagado. Había pagado y me había dejado creer que no había hecho nada. La rabia regresó. Pero ya no tenía la forma limpia en la que confiaba. Me levanté de la cama antes de que la enfermera terminara de protestar. Caminé por el pasillo en calcetines de hospital, un pie vendado, las costillas doliendo, el cabello todavía enredado del sueño, vistiendo un suéter suelto que alguien del personal de Luca había dejado para mí. 2 guardias afuera de la habitación de Luca se pararon en mi camino. Señorita Vale, el señor Romano está descansando. Muévanse. No lo hicieron. Miré a través del vidrio. Luca estaba sentado al borde de la cama mientras Vittorio le hablaba. Su rostro estaba pálido, los brazos vendados, los ojos más oscuros de lo que jamás los había visto. Levantó la vista y me vio. Levanté el recibo. Algo en su expresión me dijo que había entendido. Déjenla pasar, dijo a través de la grieta de la puerta abierta. Los guardias se movieron. Vittorio se giró cuando entré, el disgusto escrito en cada línea controlada de él. Lo ignoré. Pagaste la cuenta del hospital de mi madre. Luca se puso de pie despacio. Elena. No te atrevas al silencio otra vez. Respóndeme. Sí. La palabra rompió algo abierto. La pagaste después de decirme que la tragedia personal no detiene los negocios. Sí. Me dejaste odiarte por 1 año. Sí. Mi voz temblaba. ¿Por qué harías eso? Vittorio dio un paso adelante. Este no es el lugar. Luca no lo miró. Déjanos, Vittorio. Ahora. El rostro del viejo se endureció, pero se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Luca y yo quedamos solos en una habitación que olía a antiséptico en vez de humo. La isla se sentía imposiblemente lejos. Dime, dije. Luca miró su mano vendada. 3 hombres estaban en mi oficina ese día. Uno de ellos ya había vendido información sobre mi personal a una familia rival. Lo sabía, pero no sabía cuánto había tomado. Si le mostraba que tu madre importaba, si te daba permiso con preocupación, si pagaba abiertamente, tu nombre podría haber entrado a un mundo para el que no estabas hecha. Entonces elegiste humillarme. Elegí mal. Me hiciste sentir avergonzada de necesitar ayuda. Sus ojos se levantaron, crudos y firmes. Lo sé. Deja de decir que lo sabes. No puedo dejar de saberlo. La rabia en mí temblaba porque no tenía a dónde ir limpiamente. Pudiste habérmelo dicho después. Lo intenté. No, no lo hiciste. Me paré afuera de tu oficina 3 días después de la cirugía de tu madre. El recuerdo llegó despacio. Una sombra en mi puerta. Una pausa, luego nada. Te fuiste. Sí. ¿Por qué? Su voz bajó. Porque te vi riendo por teléfono con ella. Sonabas aliviada. Libre. Pensé que si entraba, traería de vuelta el peor momento de tu vida con mi cara pegada a él. Esa no era tu decisión. No. Sigues tomando decisiones por mí y llamándolo protección.
El dolor le cruzó el rostro. Sí. Me acerqué, las lágrimas ardiendo ahora. Lo hiciste también en la isla. Me diste comida, agua, tu abrigo, tu cuerpo entre yo y el peligro, y luego actuaste como si todo fuera estrategia. No tienes derecho a decidir qué significa tu cuidado y esconder la verdad porque la honestidad te asusta. Luca me miró como si cada palabra lo despojara más limpiamente de lo que lo había hecho el mar. Tenía miedo. La admisión me detuvo. ¿De qué? De que me vieras claramente y aún así eligieras odiarme. Se me cortó la respiración. Dio un paso cuidadoso hacia mí, sin tocar, dejando la elección en el espacio entre nosotros. En esa isla, no tenía nada que ofrecer excepto lo que era. Sin dinero, sin nombre, sin hombres, sin miedo. Me viste sangrando, débil, útil solo porque me negué a dejarte morir. Eso debió haberme aterrado menos que esta habitación. Pero no fue así. ¿Por qué? Sus ojos sostuvieron los míos. Porque aquí puedo volver a convertirme en el hombre que odiabas. La verdad cayó suave, devastadora. Quise alcanzarlo. Quise golpearlo. Quise que la isla regresara porque el dolor había sido más simple ahí. Entonces no lo hagas, susurré. Su rostro se tensó. No es tan fácil. No. Mi mundo te va a llamar debilidad. No soy debilidad. Te van a usar para juzgarme. Déjalos. Van a poner a prueba cada límite que suavices. Entonces construye mejores límites. No te vuelvas alguien muerto por dentro y lo llames fortaleza. Apartó la mirada, respirando con dificultad por un dolor que hubiera escondido de cualquier otra persona. Vittorio está convocando una cena familiar mañana en la noche. Asesores, capitanes, ancianos. Esperan que deje claro que lo que pasó en la isla fue supervivencia, nada más. El pecho se me heló. ¿Eso es lo que quieres? No respondió lo suficientemente rápido. Eso fue respuesta suficiente para dolerme. Di un paso atrás. No me protejas mintiendo otra vez. Elena, no. Si eliges tu máscara, dilo con honestidad. Sobreviví a un accidente de avión. Puedo sobrevivir a la verdad. Me fui antes de que pudiera responder. La noche siguiente, fui a la mansión Romano porque huir le hubiera dado la razón a Vittorio. La casa se levantaba sobre el agua detrás de portones de hierro. Toda piedra blanca, vidrio y belleza controlada. Hombres de traje negro me observaron entrar. Ninguno me detuvo. Luca debió haber dado órdenes. O tal vez todos querían ver a la mujer de la isla antes de que fuera borrada de la historia. El comedor era largo, pulido, frío de riqueza. 12 hombres se sentaban alrededor de la mesa. Vittorio estaba de pie cerca del lado derecho de Luca. Luca vestía negro otra vez, no un traje tan perfecto como antes, pero lo bastante cercano para parecer armadura. Su cabestrillo estaba escondido bajo el saco. Solo yo sabía lo que eso le costaba. Sus ojos me encontraron el momento en que entré, y la habitación siguió su mirada. Nadie habló. Caminé hacia el lugar vacío al final de la mesa. Señorita Vale, dijo Vittorio, este es un asunto privado. Entonces no debieron hacerme parte de él. Algunos hombres se movieron. La expresión de Luca no cambió, pero sus ojos se calentaron un grado que solo yo pude leer. Vittorio se giró hacia él. Luca, esto debe resolverse. Luca se recostó, en silencio. Vittorio lo tomó como permiso. La isla creó confusión. Gratitud, miedo, dependencia. Es comprensible después de un trauma. Pero la familia necesita claridad. Un jefe romano no puede ser gobernado por un accidente emocional. Sentí todos los ojos sobre mí. Alguna vez, esa sala me hubiera hecho encogerme. Ahora recordaba el borde de un acantilado y la mano de Luca resbalando en la mía. Recordaba señales de humo, fiebre, y el latido terco de su corazón contra mi oído. Había tenido miedo de ese mundo antes de ver sangrar a su hombre más fuerte. Un accidente emocional, repetí. La mirada de Vittorio fue fría. Sí. Miré a Luca. ¿Eso fui yo? La pregunta no le pertenecía a la sala, pero la sala contuvo el aliento por la respuesta. Luca se puso de pie despacio. El dolor destelló en su rostro antes de que lo enterrara. No. Una palabra, y el aire cambió. La mandíbula de Vittorio se tensó. Piénsalo con cuidado. Los ojos de Luca no se apartaron de los míos. No he hecho otra cosa desde el accidente. Entonces recuerda lo que eres. Luca se giró hacia él. Recuerdo exactamente lo que soy. Soy un hombre que cayó del cielo sin guardias, sin armas,
sin poder, sin un nombre que le importara al océano. En esa isla, el miedo no me sirvió de nada. El dinero no me alimentó. Mi reputación no construyó fuego. Ella sí. La sala se quedó quieta. Lucas se apartó de la cabecera de la mesa. Me salvó la vida cuando dejarme hubiera sido más fácil. Me cuidó cuando le di todas las razones para no hacerlo. Vio la peor versión de mí, la herida, la inútil, la que ninguno de ustedes respetaría, y no apartó la mirada. La voz de Vittorio se afiló. El amor vuelve predecible a un jefe. Nunca había hablado en esa sala, pero mi voz se levantó antes de que el pensamiento pudiera detenerla. Un jefe que no puede amar ya está muerto. El silencio golpeó como un trueno. Algunos hombres se veían ofendidos. Algunos apartaron la mirada. Luca me miró como si le hubiera puesto un arma en las manos y la hubiera llamado misericordia. El rostro de Vittorio se endureció. No entiendes el poder. No, dije, entiendo el miedo. Esta sala está llena de hombres que lo llaman lealtad. Uno de los hombres más jóvenes se movió como si fuera a levantarse. Luca no lo miró. Siéntate. El hombre se sentó. Luca vino hacia mí entonces, cruzando la sala con todos los ojos sobre él. Se detuvo lo bastante cerca para que pudiera ver la tensión alrededor de su boca. Vittorio dice que voy a perder el respeto si te elijo a ti. Se me apretó la garganta. Entonces van a aprender una nueva clase. Su mano buscó la mía, lo bastante lenta como para que pudiera rechazarla. No lo hice. En el segundo en que nuestros dedos se entrelazaron, todo su rostro cambió. No exactamente en suavidad, sino en verdad. Pasé mi vida haciendo que la gente me tuviera miedo, dijo en voz baja, aunque cada hombre lo escuchó. Tú fuiste la primera persona que me hizo tener miedo de perderme a mí mismo. Me ardían los ojos. Odié tu silencio. Lo sé. Odié lo que me dejaste creer. Lo sé. Y todavía estoy enojada. Bien. Su pulgar se movió sobre mis nudillos. El mismo gesto suave del avión cayendo. Enójate a mi lado, no lejos de mí. Algo dentro de mí finalmente cedió. No todo el dolor, no el recuerdo de esa oficina, no el año que me dejó cargar el dolor sola. El perdón no es una puerta que se abre una vez. Es un camino. Y nosotros apenas habíamos llegado al principio. Pero el amor también estaba ahí. Imposible e innegable. Nacido no de la perfección, sino del fuego, la sal, el miedo, y la elección de quedarse. Te amé antes de estar lista para perdonarte, susurré. Luca cerró los ojos por un segundo, como si las palabras dolieran y sanaran a la vez. Luego bajó su frente hasta la mía, sin importarle quién mirara. Sin beso dramático, sin actuación, solo aliento, cercanía, y una verdad demasiado fuerte para el silencio. Vittorio no dijo nada. Tampoco la sala. Habían pasado años obedeciendo al hombre más frío de Miami. Esa noche conocieron al hombre debajo de él, y nadie supo qué hacer con eso. 3 semanas después, Luca me llevó al océano. No a la isla. Los doctores dijeron que ninguno de los dos debía volar todavía, y tal vez no estábamos listos para ver el lugar que casi nos había matado. En cambio, me llevó a un muelle privado y tranquilo al amanecer, lejos de las cámaras, los guardias y las salas pulidas. Mi madre se estaba recuperando en casa, enojada porque no le había contado más, agradecida de una manera que la hizo llorar cuando Luca la visitó y se disculpó en su cara. No mandó flores a través de un asistente. Se paró en su pequeña cocina, demasiado alto para el espacio, y dijo: Señora Vale, le fallé a su hija cuando necesitaba honestidad. Mi madre lo miró de arriba abajo, luego dijo: Sí, así fue. Luca lo aceptó como una sentencia. Fue entonces cuando supe que tenía intención de cambiar. En el muelle, el aire olía limpio. Luca vestía una simple camisa negra, el cabestrillo ya no estaba, aunque su hombro seguía rígido. Yo llevaba un vestido pálido que se movía con el viento. Por una vez, no había expedientes entre nosotros, ninguna emergencia, ningún fuego que alimentar, ningún hombre esperando órdenes. Metió la mano en su bolsillo y colocó algo en mi palma. Un pequeño pedazo de metal liso, plateado y curvo, pulido en los bordes. ¿Qué es esto?, pregunté. De los restos. Lo encontré en mi abrigo después del rescate. Lo di vuelta entre mis dedos. Era inútil. Ordinario. Una cicatriz del avión que había caído. ¿Por qué lo guardaste? Luca miró hacia el agua. Porque me recuerda el día en que perdí todo lo que me hacía intocable. Cerré los dedos alrededor del metal y me acerqué más. No.
Te recuerda el día en que te volviste alcanzable. Me miró entonces, y el frío no había desaparecido de él por completo. Nunca lo haría del todo. Luca Romano había vivido demasiado tiempo en salas donde la suavidad se castigaba. Pero ahora, cuando llegaba el silencio, ya no se sentía como un muro. A veces era simplemente espacio donde la verdad podía respirar. ¿Tienes miedo?, preguntó. ¿De ti? De nosotros. Miré hacia el océano, brillante e infinito, ya no solo un monstruo. Sí. Su mano encontró la mía. Bien. El miedo es fuerte. Sonreí a pesar de mí misma. Úsalo. No, dijo, la voz baja, cálida, segura. Compártelo. El sol subía más alto, volviendo el agua dorada. Pensé en la mujer que había sido en ese avión, sentada frente a un hombre que odiaba, segura de entender su corazón porque una vez se lo había roto. Pensé en el accidente, el fuego, la tormenta, sus confesiones de fiebre, el acantilado, el rescate, la sala donde eligió la verdad frente a hombres que adoraban el miedo. Había odiado a Luca Romano antes de que el avión cayera. Pero en esa isla desierta, donde nadie podía temerle y nadie podía obedecerlo, finalmente conocí al hombre debajo del jefe. Estaba herido, era terco, imposible, protector, imperfecto. Solitario y real. No me salvó perfectamente. No me amó fácilmente. No se volvió gentil de la noche a la mañana. Pero se quedó. Aprendió. Eligió. Y cuando lo miré junto al océano, sosteniendo en mi mano el pedazo roto de nuestra caída, entendí algo que jamás hubiera creído a 9000 metros de altura. A veces el amor no llega como un rescate. A veces sale arrastrándose de los restos, sangrando y terco, construye un fuego con manos temblorosas, te da su último calor, y espera hasta que seas lo bastante valiente para llamarlo por su nombre.